Voy a tirar el tema arriba de la mesa y te la voy a picar antes de recibir a nuestra invitada. Hace algunas semanas por ahí me comentaban y me enteraba de que se está hablando muchísimo del tema de las sociedades anónimas en el fútbol, ¿no? De la SAD, fútbol de primera división, de segunda. Bueno, hemos realizado algunos programas, por ejemplo, vinculados a la SAF también, a la posibilidad que existe en Brasil, en otras partes del mundo. Y la otra vez me decían hace unas semanas, en una charla informal, mirá que en el fútbol infantil también hay sociedades anónimas. Yo paraba la oreja porque digo, ¿cómo? Sí, claro, y me explicaban, me dicen, sí, la ley 17292, en el artículo 70, la que permite que puedan adoptar la forma sociedad anónima deportiva, todos aquellos clubes, bueno, no la voy a leer todo, también permite a los clubes del fútbol infantil que adopten la misma forma de sociedad anónima. Claro que para uno sonaba como raro, ¿no? Sí. Que en el fútbol infantil, que es de 6 a 12, ponele, algunos ahora están arrancando antes a jugar en los equipos de Babi, ya existan sociedades anónimas. Entonces por ahí empecé a investigar, a comunicarme con algunas personas y me hablaban, por ejemplo, de Rincón City, de que, por ejemplo, hay algunos representantes que ya tienen sociedades anónimas. Sí. No voy a nombrar porque no importa, eso no es el tema. Después de que hay clubes como Real Madrid, Paris Saint-Germain, hay en otros departamentos también, bueno, que hay muchas sociedades anónimas. Me llamó la atención. Ese era uno de los temas, por lo cual queríamos traer a una especialista para hablar de esto. ¿Quién nos acompaña, Nicolás? La doctora Kerstin Jordan, especialista en Derecho Deportivo. ¿Cómo estás? Bienvenida a Concentrados. Bueno, muchísimas gracias. Para solucionar todo, ¿no? Por recibir. Tenés que solucionar todo. Todo eso sobre la mesa. Esperemos. No, pero por lo menos empezar a intercambiar. Aparte, Kerstin está vinculada al fútbol desde hace mucho tiempo. Es especialista en Derecho Deportivo. Kerstin estuvo trabajando hasta hace poquitos días en ONFI, llevando adelante diferentes proyectos y programas, pero además como es especialista en Derecho Deportivo también conoce mucho la interna del porqué de las cosas. Yo ya te disparo de ¿por qué crees vos que las sociedades anónimas estén interesadas en meterse en el fútbol infantil? Bueno, los hechos, tenemos varias sociedades anónimas deportivas en el fútbol infantil, como bien lo decís. Creo que es un atractivo del extranjero poder venir a inyectar inversiones en el fútbol, ¿no? Y el fútbol en Uruguay sabemos que desde la base es así, que menos por algo en definitiva terminan invirtiendo en los chicos. Bueno, no me nombraste Luis Suárez. A ver, bueno, claro. Luis Suárez es una sociedad anónima deportiva y si ustedes pueden ver, ha construido un complejo precioso ahí en Canelones y sin embargo vemos que fomenta y insisto, y la naturaleza va en formar desde las bases, porque el fútbol uruguayo nuestro se caracteriza por eso tenemos tantos chicos, tantas jóvenes, tantos futbolistas en el extranjero, siendo un porcentaje tan pequeño, ¿no? Como sociedad. O sea, ¿no hay limitaciones para que esa sociedad anónima deportiva esté en el fútbol profesional o en el fútbol infantil? ¿Cuáles son las bases? Lo que pasa es que por ley en definitiva están habilitados, porque en el año, cuando se crearon las sociedades anónimas, ya desde ahí habilita a que puedan insertarse, a que sean tanto asociaciones civiles como sociedades anónimas deportivas. Lo que hace es que las sociedades anónimas deportivas se hayan inyectado en diferentes puntos del país, lo cual también ayuda a la economía de las diferentes ciudades donde están insertados actualmente, porque tenemos en Paysandú, tenemos en Salto, tenemos en Artigas, claro, en Maldonado. Entonces, claro, ayuda también a la sociedad en conjunto, ¿no? Claro, lo que pasa es que, Kerstin, vos nombrás, por ejemplo, ¿no? Me viene a la cabeza, perdón que te corte ahí, una cosa es una de cero, por ejemplo, digo, bueno, voy a hacer un equipo, una sociedad anónima, creo una sociedad anónima que se llame Nico y Martín. Y otra cosa es que la sociedad anónima se instale ya en un equipo constituido, ¿no? Como algo de lo parecido que pasa en primera y que se está dando también. Bueno, el caso de Racing es algo particular, porque no es la sociedad anónima no tiene todo el club, sino la parte deportiva. Los dirigentes siguen teniendo parte. Claro, después está como cada una se conforma. Claro. Bueno, sí, eso es lo que tiene de positivo ser una sociedad anónima deportiva, que cada uno puede estructurar el contrato social a su manera. Entonces, cada asociación civil puede brindar o no. Lo que se cede por lo general son los derechos de explotación deportiva, ¿tá? Por eso tenemos formativas, primera edición, una masa X de jugadores, etcétera, etcétera, y cómo se negocia. Ahora están yendo un poquitito más, ¿no? Entonces, bueno, vamos a las bases, pero no son todos los equipos que tienen por eso. ¿Cuántas cosas para preguntarte? Aparte dijiste derecho de explotación deportiva. Yo digo, ¿qué explotación deportiva? Es la explotación de desarrollar deportivamente el equipo. Exacto, es bueno, yo tengo un equipo, claro. O sea, yo tengo
un equipo de fútbol, tengo un primer equipo, tengo divisiones juveniles, tengo, bueno, puedo incluir también hoy día a las mujeres, o sea, entonces a eso le llamo a la sesión de explotación de derechos deportivos. O sea, me refiero a eso. ¿Qué nexo pueden generar con los jugadores, con el trabajador en sí? Y también a nivel de formativo, porque se me disparan muchas cosas, pero arranquemos por eso, ¿no? O sea, derecho, ¿qué nexo yo arreglo con la asociación civil, pero con la persona en sí? Me quedo con la ficha de la persona, o sea, ¿cuál es el...? Cuando yo cedo todo el activo fútbol. Entonces, yo hoy tengo ganas de... Quiero comprar una sociedad, quiero comprar una sociedad anónima, deportiva, quiero invertir en un X club que sé que quiere ser una sociedad anónima deportiva. Entonces, bueno, tengo tanta cantidad de jugadores. Esa es mi base, ¿no? Claro. Eso es lo que van a explotar en definitiva. Pero entonces, a nivel juvenil e infantil, ese es el punto que quiero tocar, ¿no? O sea, sí, a nivel claro, de por juvenil, eso. Entonces de vos la tenés ficha juvenil. Claro, vos tenés un combo, vos lo adquirís en su completo. Entonces vos decís, bueno, yo pago X cantidad de dinero por esto, bueno, por juveniles, por infraestructura, por desarrollo, por el proyecto a cierto largo plazo, si estoy en el interior, cómo son los traslados, etcétera, etcétera. Todo se negocia, por eso es un contrato que se hace como a forma de vestido, no se talla de la manera en la que uno tiene las ganas, pero sí. Hoy te decía de las bases, porque por ejemplo en el fútbol europeo, cuando son niños también les piden que los hagan estudiar, o sea, que se cumpla esa norma de que tienen que estudiar los niños. La norma FIFA para el fútbol juvenil. Bueno, acá en definitiva tenemos la educación inicial, sabemos que es obligatoria, ¿no? El problema ya pasa cuando vamos al liceo. Y ahí no tiene nada que ver ya ni la sociedad anónima y también las asociaciones civiles. Sabemos que eso creo que es un debe en definitiva un poco, ¿no? Porque van pasando los años y es algo en que no hemos terminado de mejorar. Por suerte la Mutual está trabajando muy bien. Por algo apareció Gol al Futuro cuando ni siquiera existían las sociedades anónimas. Y ahora hay muchos jugadores que están haciendo los estudios a través de Acredita, de ciclo básico. Entonces, sí, claro que hay que apuntar esos lados de la parte educativa y formal de los jugadores porque creo que es elemental para el desarrollo de cualquier jugador y también como beneficio propio para un club tener un jugador formado, entiendo yo. Ahí ya va opinión subjetiva de que es lo mejor. Lógico. Ahora, lo que decía Nico y planteaba Nico, me parece interesante, es, hay una normativa FIFA, capaz que vos me ayudás, que dice que un jugador juvenil, por ejemplo, para ser trasladado, estamos hablando de un menor de 18 años, para ser traspasado a un equipo, tiene que mantener el estudio, tienen que ir sus padres con él, vos ayudás, pero hay... Ese es el artículo 19 del reglamento del Estatuto de las Transferencias de los Jugadores. ¿Qué es lo que pasa con eso? Lo que están prohibidos son las transferencias internacionales de menores. ¿Se acuerdan que hace un tiempito hubo un caso de Nacional de un jugador Aradis? Sí, creo que era claro, su nombre. Bien. Cuando se va a transferir, no se pueden transferir a los menores de edad. Entonces, ¿qué dice el artículo 19 del REG? Dije, bueno, entonces, si va a haber una transferencia, entre comillas, ¿no? Que no debería ser, bueno, tiene que haber un centro de erradicación de ese menor. Entonces, el fútbol no puede ser un motivo por el cual se trasladen los padres, sino que tiene que haber, bueno, un contrato de trabajo de los padres, que el chico va a estar estudiando y bueno, y ahí sí es cuando se cumplen ciertas expectativas y tienen que cumplir con esos reglamentos, bueno, de estudio. El caso de la Masía también fue muy renombrado en su momento, o sea, se requieren que se cumplan con ciertas normativas para, en definitiva, liberar el famoso CTI de ese jugador. Incluso FIFA el año pasado denunció, por ejemplo, en Cataluña casos de clubes que llevaban jugadores o que aparecía como que estaban yendo los padres a diferentes escuelas que ni siquiera existían las escuelas a las cuales iban a estudiar. ¿Qué pasa? Cuando son menores de edad no tienen los contratos. Acá tenemos lo que son los registros, los famosos fichajes. Entonces eso no hace que vos tengas una responsabilidad con ese club. Acá no tenemos contratos juveniles, eso es algo que... Tenemos las famosas listas de retención. ¿No? Entonces, esa lista de retención no va a ser válida para otro país en el extranjero, va a ser válida para acá en Uruguay. Entonces, si ese niño o ese menor de edad, yo lo veo con un potencial importante, que es lo que ha pasado en muchos casos, le sacan los pasaportes comunitarios inmediatamente, igual que acá somos casi todos, ¿no? Comunitarios, increíblemente tenemos descendencias de abuelos, etcétera, etcétera. Entonces, se llevan a los padres, les dan trabajo, les garantizan, ¿no? Que van a seguir estudiando, se cargan esos documentos al CTI, bueno, y esto se termina liberando. ¿Por qué? Porque no hay ninguna responsabilidad. En todo caso, lo máximo que podrían hacer es, los clubes que se llevan a estos chicos, es pagar los derechos de formación a los clubes de acá. ¿Qué pasa con los menores de 12? En eso de la normativa 13, FIFA. ¿No son? O 13 o 12. ¿Hay normativa FIFA para eso? Porque si la sociedad anónima se está instalando en un cuadro de Babi, que yo digo, hay un porqué, o sea, nos sentamos en cualquier asado y hay un porqué. Por más de que no estoy cuestionando ni dando, estoy diciendo,
yo soy dueño de un equipo y una sociedad anónima que lógicamente está en el negocio del fútbol, quiere Sí. vender jugadores, se mete en un equipo Babi para que el jugador haga todo el proceso, incluso los derechos de formación los cobraría él mismo porque es dueño del equipo de Babi. Bueno, Pero digo, ¿hay normativa FIFA para menores de 12 años? Sí, tenemos. De hecho, las tenemos que cumplir. Hasta los 8 años nos pasa, bueno, me pasaba ahora en este caso porque ya dejé la organización, que vieron que tenemos muchos movimientos migratorios, ¿no? Tenemos muchos venezolanos, muchos cubanos que vienen acá a practicar, o sea, vienen a radicarse y ahí ya por temas migratorios, ni siquiera es porque Claro. el jugador, la familia tiene un interés en que tenga un potencial futbolístico, todo lo contrario. Y bueno, esos niños tienen que cumplir con esa normativa, es decir, se tiene que acreditar que acá hay un centro de vida, que esos papás tienen un contrato de trabajo, aparte ambos padres tienen que además ir a los estudios, presentar notas, etcétera, etcétera, y eso se presenta hasta los 10 años de edad. Tenemos un bache entre los 10 y los 13, porque la organización, como no es parte en definitiva, porque no somos parte del todo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, ese bache nosotros no lo podemos cubrir porque sí, a partir de los 10 años se pide certificado de transferencia internacional. ¿Tá? Entonces ahí esos chicos quedan como en un limbo y ya no se puede hacer esa tramitación y estudio interno. Nosotros le pedimos los mismos documentos que se le piden desde FIFA, es decir, mostrar el centro de erradicación de vida, Claro. mostrar ¿Y qué la pasa escolaridad. con ese bache? ¿Está Y pasando bueno, algo en ese bache? Y bueno, a los chicos se les permite jugar, se los habilita para jugar, o sea, se los habilita, pero lo que se pierde en esos años son los derechos de formación de esos clubes formadores, porque no quedan registrados en el sistema COMET. O sea, es hasta los 10 años. O sea, en los casos de estos extranjeros que no pueden cumplir con estos requisitos, entre los 10 y los 13. Extranjeros. Extranjeros Ah, ok. estamos hablando, ¿tá? O sea, viene un chico de Venezuela con su familia, empieza a trabajar. Si tiene menos de 8 años, nosotros le hacemos todo el trámite, cual si fuese FIFA, ¿tá? Y bueno, ya queda registrado. Si cumple con todos los requisitos, queda registrado. Si no cumple con los requisitos, tenemos una lista para que puedan practicar el fútbol, porque en definitiva, por constitución, todos los niños y las niñas tienen derecho a practicar el fútbol. Distinto es ingresar en el sistema COMET, que es lo que habilita Claro. a cobrar los derechos de formación. Claro, sí, porque existe de hace tiempo, ese sistema ha otorgado muchísimo dinero a equipos de formación. Bueno, es muy sí. curioso, yo la escuchaba a Kertin Nico y pensaba, es increíble, ¿no? Y además tiene que haber gente especializada Pensabas como en Kertin. Santiago. No, pensaba en Kertin, que es una especialista en derecho deportivo, en que, claro, no te queda otra, el fútbol infantil está funcionando, funciona como que fuera una... Y o sea, pasa a ser todo un negocio. claro, no, y funciona como que fuera la Liga de Primera División, porque en realidad es una metáfora en realidad, porque no hay salario mínimo con 7 años. Es pero muy digo, debatido eso que planteás y pero tiene que ver ahí con lo que... transferencias, Sí. cosas, ventas, derechos, es como... Bueno, ahí fue muy astuto en su momento en el año 2012, cuando se le reconoce a ONFI como único ente regulador del fútbol infantil, donde todas las ligas generan un convenio, entonces todos los clubes formadores de un niño tienen derecho a cobrar un porcentaje, las ligas, y ONFI te lleva una parte para cobrar por los derechos de formación. Y si no O lo sea, reclama un club, va para ONFI, ¿no? Claro, ese porcentaje va para ONFI. O sea, se cobra únicamente por el reglamento de FIFA por los 12 y los 13 años. Solidariamente, para el resto de los clubes se divide ese dinero que ingresa en 10 partes. Para los clubes, las ligas y una parte para ONFI. Eso que es lo que hace igualar. Entonces, no me voy a matar por llevar a los niños de los 12 y los 13 años, que era un problema, tema Claro. sangriento, ¿no? Perdón la expresión, No, está pero, bien. pero Es podía claro. verse de esa manera. Entonces, esa manera fue de una manera doméstica solucionar los derechos de formación. Entonces los Sí. chicos tienen derecho a percibir. Lo que dice entonces, Kertin ahí, ese perdóname que es un apunte, es porque Kertin habla de una fecha especial y de un reconocimiento a ONFI que hoy depende de la Secretaría de Deporte, que es parte del gobierno en realidad, no es AUF. Algunos dicen que tiene que pertenecer a AUF. Quiso el fútbol y los clubes para cobrar directamente el derecho de formación y que no pase lo que decía Kertin de esto de democratizar de alguna manera el dinero o que pase por ONFI, y se creó FIFI, que fue muy discutido en su momento, que hoy sigue existiendo y que es una organización más clubista que ONFI vendría a ser. Es como para explicarlo en criollo, ¿no? Seguramente Kertin me mira y dice, no es tan así, pero bueno, más o menos va por ahí. Sí, está bastante caminado. Pero bien encaminado, bien. Hay muchas cosas, no sé si vos tenés, yo tengo No, varios. quería preguntarle por ONFI, por la cantidad de chicos que están jugando hoy en el fútbol infantil, la inclusión de las niñas también en el fútbol infantil, ¿cómo lo ves? Me estás tocando el corazón ahí porque es algo que me lo he llevado con mucho amor. Mira, cuando nosotros ingresamos en el año 2020
teníamos 3.000 niñas practicando el fútbol y me fui con 10.700. Mirá. Así que por eso digo que me están tocando un poco el corazón, porque siento que hemos Sos hecho... una militante. Una militante de eso. Entonces hemos trabajado un montón por eso. Actualmente tenemos más de 70.000 niños y niñas practicando el fútbol, ¿tá? Y dentro de ese registro que le dije que tenemos de chicos extranjeros, tenemos unos 4.000 niños, o sea que es un número importante. Y eso que volvemos a lo mismo, la población, convengamos que la población infante cada vez es menos, pero sin embargo el fútbol cada vez lo practican más. O sea, y se ha mantenido en el tiempo. Entonces, no crecemos como sociedad. No crecemos como sociedad, pero en el fútbol fútbol jugamos todos, eso sí. Así que no, ha sido bueno el crecimiento. Y nada, y eso también porque es un nivel competitivo, eso, a ver, ayuda, que estemos en todas partes del Uruguay también ayuda, o sea, hay que buscar la inclusión porque todos tienen los mismos derechos y igualdades y oportunidades para practicar el fútbol. Creo que lo más democrático en ese sentido sí es el fútbol. Hoy presentábamos hace un ratito en el noticiero cómo las mujeres, muchas de ellas, no tienen un contrato de profesionalidad en nuestro país. Exacto. Eso también está vinculado al fútbol desde las raíces hasta cuando son mayores de edad, que hoy los equipos uruguayos eso prácticamente no existe, profesionalismo femenino. Algunos lo quieren hacer, otros no pueden y lo patean para adelante. El tener un salario mínimo, incluso cobrar derecho de formación, pues ya los partidos son televisados, ¿no? Debería Eso es un gran debe. Lo que pasa es que los clubes hoy día tienen fútbol femenino porque hubo que cumplir con ciertos requisitos de la CONMEBOL, donde se requería que para poder participar de campeonatos internacionales organizados por la CONMEBOL tienen que tener un fútbol femenino mínimo 2 categorías, una mayor y una juvenil. Es de la única manera, creo que ciertamente siempre termina funcionando. El famoso y querido verticalazo, ¿no? Exacto, funciona porque en definitiva hasta en ese momento estaban olvidadas. Claro, de última tenemos competencia, claramente que hay que buscar mayor, ¿no? Formalidad, ciertamente sí, contratos, capaz que algo mínimo básico, así como tienen los jugadores. Vas a escuchar a los clubes decir, no, yo no tengo dinero para pagar a los varones, pero sí, y sin embargo escuchás unas cifras siderales que pagan por jugadores y decís, bueno, no sé, ¿en qué estamos invirtiendo? ¿No? Quedan pocos minutos, yo todavía tengo varias cositas, pero en este momento que se habla de sociedad, ¿no? Viste que se arma la brecha, es como todo, se está abriendo la brecha, ¿no? Estamos agarrando eso de Argentina, viste que está medio de moda. ¿Cuáles son, y se le está preguntando a todo el mundo, incluso fue consultado el nuevo secretario nacional de Deportes sobre temas sociedades anónimas y se habla de las sociedades? Yo te pregunto concretamente, ¿cuáles son los beneficios fiscales que tienen las sociedades anónimas? ¿Cuáles son las cuestiones que hay que estudiar de las sociedades anónimas que hoy se está intercambiando tanto mediáticamente? Es que en verdad las sociedades anónimas deportivas tienen los mismos beneficios que tienen las asociaciones civiles. No entiendo por qué tanto es el susto, ese ocuco, por decirlo de alguna manera. Tal vez es porque vienen dineros del extranjero y creo que eso es lo que puede generar cierta rispidez o cierta preocupación por parte de mucha gente. Pero la realidad es que tienen exoneraciones tributarias, tienen descuentan el IVA en la importación de productos, pero lo mismo para lo que tenga que ver con la infraestructura. Lo mismo, insisto, que son para las asociaciones civiles. Y de hecho, entiendo yo que las sociedades anónimas deportivas en definitiva son más controladas porque pasan por la Auditoría Interna de la Nación, se saben quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son los accionistas, cómo están compuestos esos directorios. Tienen como mucho control interno. Hay controles reales. Claro, existen controles internos. ¿Y se han rechazado muchas? ¿Se han rechazado sociedades anónimas? Lo que pasa es que las sociedades anónimas básicamente vos vas y comprás una ya armada, ¿entendés? Okay. Entonces, lo que sí, claramente, al momento de adquirir, no va a venir cualquiera. Antes también había limitaciones en cuanto a las aperturas de la cuenta bancaria, que eso también puede ser alguna complejidad. Ahora la integración puede ser también con ciertos tipos de bienes, entonces no necesariamente tiene por qué ser con dinero. Entonces, la realidad es que controles existen y existen muchos. Y a mi entender, existen más controles a nivel de las sociedades anónimas deportivas que de las asociaciones civiles. Porque ¿de dónde viene la plata que tenemos las sociedades anónimas para cubrir a veces, como les digo yo, esos dineros de jugadores, ¿no?, que son tan altos? Sí, claro, se controlan más los ingresos de la Se controlan más porque, a ver, tenés controles bancarios, tenés el que hace el contrato social tiene que tener un control de debida diligencia sobre quién es el que va a invertir en ese dinero, de qué fondo viene. Entonces, la realidad es que los controles son exhaustivos. Lo que sí se ha hecho es buscar la manera de regular para que esto pueda funcionar, porque la realidad es que vemos un fútbol que es deficitario, lamentablemente, y se necesitan capitales del extranjero
cuando estamos hablando que el fútbol juega mucha gente, no estamos hablando solo de fútbol profesional acá en Montevideo, tenemos que pensar también que existe el fútbol del interior, o sea, tenemos la organización del fútbol del interior y que también tienen sus competencias, si no, miren a Muslera, que está invirtiendo también en su club, miren a Diego Forlán, a ver, la realidad, por algo los jugadores también tienen un interés formativo, ¿no? Desde ese punto de vista. No, y se ha generado todo un circuito también comercial de interés, de formar parte, porque curiosamente, en la base, como decías vos, siguen apareciendo muchos gurises que pueden encaminarse a lo que es una carrera de futbolista, ¿no? Incluso, bueno, ahí te puedo preguntar en lo que es ONFI, ¿no? Cómo a estas horas de haber salido, vos me dijiste hasta hace poquitos días, estabas trabajando ahí, bueno, ¿con qué imagen te vas de lo que es nuestro fútbol infantil, ¿no? En cuanto a infraestructura, a momento actual? Como fútbol infantil podemos decir que es un fútbol que en definitiva sigue siendo fuerte, ¿no? A ver, ¿por qué digo esto? Porque está plasmado en todo el territorio de la República Oriental del Uruguay. Y lo digo enfáticamente porque vos vas a un pueblo, o una villa, o una ciudad y siempre hay fútbol infantil. Capaz que contamos con algunas carencias deficitarias de infraestructura, sí, principalmente te podré decir que en Montevideo hay más carencias de infraestructura que en el interior del país, eso sí te puedo decir con fundamento. Pero hay buenas bases, o sea, sí, claramente que hay que seguir apuntando ahí. Yo creo que nadie le ha dado la relevancia merecida que tiene el fútbol infantil, ¿no? Todas las canchas nuevas que aparecieron, sintéticas y todo, ¿fue todo con aportes de ONFI, también aportes privados, con algunas maneras de exonerar impuestos? Muchos de ellos, no. Bueno, algunos municipios, bueno, en Maldonado, el municipio de Maldonado está creando una cantidad de canchas de fútbol infantil de césped sintético. Muchas se amparan a los proyectos de Comprode, ¿no? Entonces ahí también tenés una retribución. Entonces, si vos estás formando a chicos desde que son pequeños, que no todos van a ser futbolistas, creo que en definitiva estás colaborando para el futuro de la ciudadanía. Entonces, qué mejor que un buen dinero invertido en la formación de chicos y chicas alrededor del país, ¿no? O sea, que no creo que sea un gasto, sino que es una inversión. Se nos ha ido volando. Se nos fue el tiempo, ¿no? Yo seguía. Tengo una cortita de 30 segundos tire. para... ¿Se ha educado más a los padres para que no griten barbaridades en el fútbol infantil o en eso seguimos con un debe también? En eso creo que quedamos con un gran debe. Hemos trabajado, se ha incrementado penas, hay algunas ligas que tienen ciertas tipo de penas como que pueden ser un poco duras de asimilar, como si el papá grita, el niño no juega, pero la verdad que han sido programas de éxito porque esos han radicado básicamente a las personas violentas, pero lamentablemente eso no ha mejorado, ¿no? Eso lamentablemente creo que es un gran debe y nada, ahí creo que hay que seguir trabajando, duro para que no acontezca más, porque en definitiva el niño y la niña, que es lo más valioso, que está ahí adentro, que tenés que proteger, hay que disfrutarlo. Totalmente. Y no gritarle. Gracias, Kertin, por acompañarnos. Se nos fue así rápido. Estaba preciosa la charla, ¿no? Lindo. No, porque además yo tengo 30 segundos están el sector o el grupo que piensan que el fútbol infantil así, de esa manera, aguerrido, en ese tipo de cancha con los gritos, genera la competitividad del futbolista uruguayo en el exterior. Y está el otro grupo, en el cual yo soy parte, que piensa que en realidad de los 60.000 niños que hay jugando al baby fútbol, 59.500 van a quedarse acá y reciben toda la frustración, la locura, la enfermedad. Y que tampoco es bueno para el que se va, porque los que tuvimos la chance de viajar y estar cerca del fútbol, sabemos que en realidad ser competitivo no implica que te estén gritando y que te estén amenazando de muerte casi para hacer un gol. Pero eso todavía se sigue dando. Bueno, nada, ¿nos vamos o nos quedamos? Gracias, Kertin. No, ustedes, un placer.